Hola a todos. En este vídeo voy a resolver el ejercicio 2 del tema de memoria caché, que dice así: sea un computador basado en el procesador MIPS. Esto ya nos dice directamente que el tamaño de palabra es de 4 bytes, es decir, 32 bits. Por lo tanto, este computador basado en MIPS dispone de una memoria caché de datos totalmente asociativa, de tamaño 32 bytes, es decir, es una memoria pequeñita de juguete, con bloques de 2 palabras. El tamaño de palabra y el de la dirección de memoria es el habitual en MIPS, como ya os he dicho, 32 bits. La política de reemplazo de la caché es least recently used, es decir, la menos reciente. La unidad direccionable es el byte, si bien la memoria permite accesos con tamaño de palabra, media palabra o byte. La ordenación de los bytes es little endian, por lo tanto el byte menos significativo de los 4 que forman una palabra estará ubicado en la dirección más baja. Nos piden primero descomponer en campos la dirección de memoria desde el punto de vista de la caché. En este caso, sabiendo que la caché es de tipo totalmente asociativa, tendremos que descomponerla en etiqueta, desplazamiento de palabra y desplazamiento de byte. A continuación, nos dicen que antes de la ejecución del programa, la caché está vacía. Suponiendo que el registro S0 contiene el valor 100, 10.000 expresado en hexadecimal, nos piden indicar qué efectos producen las siguientes instrucciones de carga desde el punto de vista de la caché. Dirección de memoria leída, valor de la etiqueta, si es acierto o fallo, número de bloque de la caché implicado, etc. Así como sobre el valor del registro S1, que será el registro destino. Nos piden, pues para que quede todo más resumido, rellenar una tabla a modo de resumen. Aquí tenemos las 6 operaciones, todas son cargas, es decir, lecturas en memoria y el valor leído se almacena en un registro. Siempre el registro va a ser el registro S1 y la dirección que se lee se indica a través del direccionamiento indirecto a registro con desplazamiento, que es el segundo de los operandos. Ved que también tenemos cargas de palabra, de medias palabras y de bytes. Nos piden que cada acceso a la memoria lo tengamos en cuenta para apartados posteriores. Aquí nos dan el contenido de la memoria. Esto es un pantallazo del programa MARS, ¿vale? El simulador MARS para el procesador MIPS. Nos dicen que esta dirección de memoria correspondería a esta palabra. De esta palabra, el byte menos significativo es el que va primero, es decir, el byte 10 es el que está en la dirección 110.000. El byte 9 es el que está en la 110.001. El byte 32 está en la 110.002 y el AF en la 110.003. Entonces tengo aquí una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra y otra palabra. Y estas son las palabras que vamos a leer de la memoria y vamos a cargar en el registro. Y nos dan un recordatorio de que LW es carga de palabra, LH, como es media palabra, son 2 bytes cada una, y nos recuerdan también que la media palabra leída se guarda en la palabra inferior, en la media palabra inferior de un registro y se repite el bit de signo, el bit número 15 hasta el bit 31. En el caso de carga de byte pasa lo mismo, pero la extensión de signo se produce desde el bit número 7. Bien, esta es la tabla de resumen y vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, lo primero es los datos. ¿Qué sabemos de la caché? Sabemos que es de 32 bytes. Ese es el tamaño total de la caché. El tamaño total de los datos almacenados en la caché. Gracias a este dato vamos a calcular cuántas líneas tiene. Lo haré después. Es totalmente asociativa con 2 palabras por bloque. Por lo tanto, el desplazamiento de palabra se expresa con un bit, ya que 2 elevado a 1 es 2. Por otro lado, tenemos palabras de 32 bits, es decir, de 4 bytes. Como 4 es 2 al cuadrado, el desplazamiento de palabra, perdón, el desplazamiento de byte sería 2. En vez de una Q sería una P. Bien, ¿qué más sabemos? Que la dirección de memoria es la habitual en MIPS, tiene tamaño 32 y que pues es little endian, lo cual tendremos que tener cuidado a la hora de leer las medias palabras o los bytes. ¿Cuántas líneas tiene mi caché? Si en total disponemos de 32 bytes para almacenar datos y hay 2 palabras por línea, porque ese es el tamaño de bloque, 4 bytes por palabra, fijaos que yo aquí puedo simplificar palabra con palabra, byte con byte, y esta línea que está aquí dividiendo pasa al numerador multiplicando. Me quedan
4 líneas. Por lo tanto, hay 4 líneas o 4 bloques en mi caché. Por lo tanto, vamos a hacer ahora la descomposición en campos. Si mi dirección de memoria es de 32 bits, sabemos que el desplazamiento de byte es 2 porque las palabras son de 2 al cuadrado bytes. El desplazamiento de palabra es 1, sabemos que es así porque hay bloques de 2 elevado a 1 palabras. Y como es totalmente asociativa, el resto de la dirección se interpreta como una etiqueta y por lo tanto tiene tamaño 29 bits. Aquí está explicado lo que acabo de indicar. Bien, entonces vamos a hacer las primeras operaciones. Suponemos que el registro base S0 vale 110.000 en hexadecimal. La primera es una carga de palabra que se va a producir en el registro S1 del dato en memoria y esa dirección la expresamos como 0, paréntesis, S0. Por lo tanto, tendremos que sumar el valor de S0, que vale 110.000, con el desplazamiento, que vale 0, es decir, nos quedamos en 110.000. Y en esa dirección de memoria hay una palabra que obviamente es de 4 bytes, la leemos completa y la vamos a guardar en S1. Entonces, ahora os diré cuánto vale esa palabra. Vamos a ver cuánto vale la etiqueta. Lo que hacemos es la dirección que hemos leído, 110.000, la expresamos en binario, por lo tanto con 32 bits. Aquí están con grupos de 4 en 4 para facilitar la descomposición en campos. Sabemos que los dos menos significativos son el desplazamiento de byte, el siguiente es el desplazamiento de palabra y el resto es la etiqueta. Para expresar un valor en binario, para ponerlo en hexadecimal, hay que hacer grupos también de 4 en 4, pero ahora se nos han descolocado los ceros y por eso pongo aquí esos grupos. La etiqueta es 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0 y 0, que se expresa con 29 bits. El desplazamiento de palabra vale 0 y el de byte también vale 0. Lo cual significa que nos están preguntando leer un dato que es la palabra 0 de un conjunto, de un bloque, y el byte 0, de los 4 que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque como es una palabra, las direcciones de palabra son las de los bytes 0 de dicha palabra. Como la caché inicialmente está vacía, esto supone un fallo forzoso porque no hay otra manera. Tiene que ser obligatoriamente un fallo. Suponiendo que la línea menos reciente es la 0, la asignamos a esta y por lo tanto llevaremos el dato a esa posición. La palabra que hemos leído es en hexadecimal AF320910 y ya tiene los 4 bytes correspondientes. ¿De acuerdo? De tal manera que ese es el valor que se asigna al registro destino, al registro S1. Vamos ahora a la segunda operación. LH es una carga de media palabra. Por lo tanto, solo vamos a leer 2 bytes y vamos a realizar extensión de signo. En este caso, la dirección se expresa como la suma de S0, que sigue valiendo 110.000, más el desplazamiento relativo de 4. Es decir, la dirección de memoria es 110.004. Entonces, vamos a calcular la etiqueta. Descomponemos 110.004, la expresamos en binario, hacemos grupos de 4 en 4, ¿vale? Y tenemos el desplazamiento de byte 0, el desplazamiento de palabra 1 y el resto es la etiqueta. La etiqueta es 02002000. Esta es la misma etiqueta del apartado anterior. Ese bloque de datos está ubicado en la línea 0. Por lo tanto, es un acierto y este dato ya lo hemos conseguido. Por cierto, ¿cuál es el dato que queríamos realmente? Pues el expresado con los bytes 9863. ¿Vale? Como estamos en la dirección 100.004, tenemos la palabra FFE09863, pero recordemos que es little-endian, por lo tanto, los 2 bytes menos significativos tienen las direcciones más bajas, por tanto, la dirección 4 y 5. Y esta es la media palabra 9863. Esta media palabra tiene un primer dígito hexadecimal 9, que en binario es 1001. Por lo tanto, al haber extensión de signo, este 9 provoca que se rellene con otra media palabra, todo de unos, y que en hexadecimal se expresa como FF9863. Vamos al siguiente apartado.
Ahora vamos a cargar un byte en el registro S1 también, y ahora la dirección se expresa como 1S0. S0 siempre vale lo mismo, 100, 10.000. Le sumamos el desplazamiento relativo de 1 y por lo tanto la dirección que vamos a leer es 100, 10.001. En esa dirección hay un byte y ese byte es el que vamos a llevar a S1. Pasamos la dirección de hexadecimal a binario puro. En este caso, efectivamente vamos a leer el desplazamiento de palabra vale 0. Vamos a leer la palabra 0 de un conjunto de dos palabras y el byte 1 de una palabra de 4 bytes. Ese es el byte que queremos leer. Bien, si calculamos la etiqueta, vuelve a salir 02002000, es decir, la misma etiqueta que tenemos en la línea 0 de la caché. Por lo tanto, vuelve a ser un acierto. En este caso, ¿cuál es el byte que estamos buscando? El byte 09, que es el que está en la dirección 100.10.001. En este caso, el primero de los dígitos hexadecimales es 0, que en binario se expresa como 0000, y por lo tanto en la extensión de signo se rellena con ceros hasta tener un total de 32 bits. Por lo tanto, el valor de S1 será 00000009. Pasemos ahora a la carga de la palabra, que está 8S0. Este 0 sigue valiendo 110.000 y le sumamos en este caso 8. Luego la dirección del dato es 100.10.008. Expresamos esta dirección en binario, de tal manera que la tenemos aquí. Ahora el desplazamiento de palabra es 0 y el desplazamiento de byte también es 0. Es decir, vamos a leer la palabra 0 de un conjunto y el byte 0 de una palabra. Como es una palabra, efectivamente las direcciones corresponden a las del byte 0. ¿Cuánto vale la etiqueta en este caso? Pues haciendo aquí grupos de 4 en 4, resulta que la etiqueta vale 02002001. Como esta etiqueta no está en la caché, pues esto es un fallo, ¿vale? La etiqueta que teníamos acababa en 0. Esto es un fallo de caché. Significa que habrá que ir a la memoria y traer ese bloque a una línea de caché. ¿Cuál es la línea menos reciente? Pues voy a suponer que es la línea número 1 de las 4 que tiene mi caché. ¿Cuál es el dato que estábamos buscando? Pues el dato que estaba en esa dirección era el que tiene el valor ABCDEF01. El quinto apartado es una carga de palabra también de 16S0. Entonces sumamos 110.000 más 10, que es como se expresa el valor 16 en hexadecimal. Luego el valor que voy a leer es 100, 110. Expresamos esta dirección en binario, de tal manera que aquí tengo los 32 bits. Tengo desplazamiento de palabra 0, desplazamiento de byte 0, luego voy a leer una palabra 0 de un conjunto de dos palabras y el byte 0 de una palabra de 4 bytes. En este caso la etiqueta también es nueva, ha salido hasta ahora 02002002. Como esta etiqueta no está en la caché, se produce un fallo de caché. Habrá que ir a la memoria principal, a leer el bloque y asignarlo a una línea de caché. ¿A cuál? A la menos reciente. En este caso voy a suponer que es la número 2. ¿Cuál es el dato que hemos leído? El dato que se expresa como 55, 66, 77, 88. Y ya para terminar, el último caso, que es cargar la media palabra, que está ubicada en 14S0. S0 sigue valiendo 100, 10.000 y 14 en hexadecimal es E. Por lo tanto, la dirección que vamos a leer es 100.000E. Expresamos la dirección en binario puro. Esta vez el desplazamiento de palabra es 1, el desplazamiento de byte es 2, 1, 0. Esto significa que voy a leer la palabra 1 de un conjunto de dos palabras y el byte 2 de una palabra de 4 bytes. La etiqueta es otra vez 02002001. Esta etiqueta ya ha salido en un apartado anterior. Luego es un acierto. El bloque ya se encuentra en la caché. ¿Dónde? En la línea número 1. ¿Cuál es la media palabra que nos interesa en este caso? Es la que está en la dirección 100.000F y 100.000E. Esta es la media palabra 1, 2, 3, 4.
esta media palabra 1, 2, 3, 4, su primer dígito hexadecimal es 1, y en binario puro sería 0001. Luego se produce una extensión de signo con ceros hasta tener un total de 32 bits. Luego el valor de ese 1 sería 00, 00, 12, 34. Para terminar, aquí tenéis la tabla del resumen de todos los apartados del ejercicio. En el primer apartado, la dirección leída era 110.000, la etiqueta era 0200, 2000, era un fallo de caché, era el fallo forzoso porque la caché estaba vacía y estábamos accediendo o estábamos escribiendo el dato en el bloque o línea número 0 de la caché. Y este es el valor del registro S1. En el apartado 2 era la dirección 100.10.004 y tiene la misma etiqueta porque esta palabra está en el mismo bloque que la anterior, porque las palabras son de 2 bytes. Perdón, los bloques son de 2 palabras. De tal manera que en este caso era un acierto en la línea 0. El siguiente dato era leer un byte, 100.10.001, también con la misma etiqueta porque este byte está también incluido en este conjunto. Luego volvía a ser un acierto y las etiquetas eran todas las mismas. En el apartado 4 pasábamos a la dirección 100.008, de tal manera que esta etiqueta era diferente y por eso era un fallo y traíamos ese bloque a la línea número 1 de la caché. En el apartado 5, 100.10.010 correspondía a etiqueta 0200, 2002, otro fallo porque era una etiqueta nueva. Y asignábamos este dato al bloque 2 o línea 2. Y por último, la dirección 100.10.000E, que correspondía de nuevo a la etiqueta 0200, 2001, que ya había salido antes, luego este dato ya lo tenemos guardado en la caché, es un acierto y se encuentra en la línea 1 de la caché. Bien, y hasta aquí este ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado.